Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la tremenda historia de vida de Jorge Grandón, un hombre que tuvo que estar en un lugar específico para encontrarse con el Creador. Vamos a ver su video biográfico. Jorge Grandón tiene 3 hijas. Está casado con Ana Miriam Leiva y trabaja como profesor de música en colegios públicos. Tuvo su gran acercamiento con Dios cuando, estando prisionero, escuchó la voz del Señor para predicar en la misma cárcel. Pudo salir de ese presidio también milagrosamente. Vamos a conocer a Jorge. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Jorge Grandón. Él es chileno, profesor de música y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Jorge, bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Acá estamos agradecidos de Dios por tantas bondades, misericordias que Él tiene sobre nosotros como instrumentos humanos. Y Amén. bueno, estar acá compartiendo una linda historia Amén, sin porque, duda. porque los testimonios sirven para edificación de nuestra vida espiritual. Y ese sería el propósito y también para honrar a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos humanos. Así que agradecido por la invitación y bueno, Amén. Nosotros eh, también felices de tenerte, Jorge. Yo voy a resaltar, destacar que Jorge fue un valiente de Jesús. Escaneó el código QR que aparece aquí en pantalla para quienes están allí escuchando en radio, un.nuevotiempo.cl/mi testimonio. Y fue un valiente de Jesús y quiso hoy contar su tremenda historia de vida. Nuestros amigos no se imaginan por lo que Jorge pasó y es un valiente al estar aquí con nosotros acompañándonos. Cuéntanos, Jorge, yo mencioné que eres chileno, pero hay un acento ahí enmarcado en ti también innegable. Bueno, cuéntame dónde vives, hace cuánto tiempo vives allí, a qué te dedicas. En general, cuéntanos, Jorge. sí, en realidad eh, trabajo como profesor de música acá en escuelas públicas, entonces tengo que moldearme a las culturas, a las costumbres, a todo ese eh, bueno, todo lo que cuando vas a otro país tenés que por lo menos acostumbrarte a cómo hablan. Y si yo hablo como chileno, la tonadita chilena es un poco graciosa, ¿no? Entonces yo me adapto, tengo que adaptarme a cómo estoy, y además como estoy de profesor, tengo que estar ahí, en el ámbito donde estoy, ¿no? ¿Y en qué parte de Y Argentina te encuentras? Ay, expoliando en, el país. sí, sí, en la ciudad de Cipolletti. Estoy acá nomás, un puente nos divide la ciudad de Neuquén. ¿eh? Cipolletti pertenece a la provincia, porque acá en Argentina se usa se trabaja por provincias, y es la provincia de Río Negro. Y bueno, hace como, harán 20 años y algo que estoy viviendo acá en Argentina junto a mi esposa también. Excelente. Bueno, Eh, hace ya bastante tiempo, Jorge. Para avanzar allí con tu historia, porque hoy vamos a conversar bastante, quiero que me cuentes, porque tú conociste al Señor, eres adventista de cuna, y eso a veces tiene sus pros y sus contras. Bueno, esa relación personal con el Señor es individual. Y yo creo que se hizo latente en ti la palabra de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿En qué momento de tu vida eso se hace una realidad? Cuéntame, Jorge. Mira, fui siempre adventista de cuna, pero mi madre adventista y mi padre pentecostal. Pero mi madre le puso la regla del juego a mi papá y le dijo, mis hijos se van a criar en la iglesia verdadera, le decía.
Y mi papá, claro, también se convenció de algunas verdades, pero nunca tuvieron discusión de religión, nada. En eso agradezco a Dios por ello. Y eso, viste, cuando dice Job, de oídas te había escuchado, yo toda mi vida fui a la iglesia, pero no había no había cambios en mi vida hasta cuando conocí al Señor, porque no es lo mismo creer en Dios que conocerlo. Es muy diferente. Cuando vos conocés a Dios, ya la cosa Sí, cambia yo, enormemente. yo, yo lo veo así un ejemplo como, conoces a María, o sea, sí, he visto a María, pero cuando tú conoces a alguien es porque pasas tiempo con él, conversando, preguntando, vivenciando con él un 100%, y eso es conocer allí a Dios a través de su palabra, de conversar con él horas, madrugadas, ¿por qué no? De cierta forma, a través de su palabra. Cuéntame, Jorge, ¿cómo fue en tu caso esa relación que es la que el Señor desea que tengamos con Él, 100% de comunión con el Padre Celestial? Jorge, cuéntanos. Sí, viste que nosotros los seres humanos lamentablemente nos acordamos de Dios cuando estamos mal, lamentablemente. No tendría que ser, ¿no? Cuando estamos bien estamos medio como relajados, ¿no? Eh, yo en mi vida de cristiano hubo una situación que estaba mal económicamente, mal en todo sentido, y me acordé de Dios. Y me arrodillé y le dije, Señor, eh, yo voy a hacer un pacto contigo. Si tú realmente me ayudas en mi parte económica y todo el tema, yo voy a trabajar en tu causa. Pero en ese momento mi vida todavía no estaba así como, viste, cuando vos conocés a un amigo, tenés que tener todos los días consagrarte, hablar con él y todo el tema. No, en ese momento no existía, pero yo hice un pacto, hice un trato con Dios y Dios no falla. Dios no falla sus promesas. Y Dios cumplió y ahora viene la parte que uno tiene que cumplir. Pero cuando yo empecé a cumplir mi parte con Dios, empezaron los problemas y empezaron las pruebas. ¿Sabes? Si yo contara toda esta historia larga, porque es una historia muy larga, tomará por lo menos 2 horas y algo, porque es larga la historia, pero voy a contar una parte donde conocí realmente a Dios, que uno a veces no se, yo me preguntaba en qué lugar lo fui a conocer, un lugar que ni siquiera en mi mente pude imaginar que iba a estar. Y como es tan larga la historia, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Estuve, Tuvimos como 11 años viviendo en Argentina y después nos volvimos a Chile. Y ese año me acuerdo que el pastor nos había dado, bueno, trabajé mucho en la iglesia, en muchas cosas, pero el pastor en una junta de iglesia nos dice, hermano, estamos escasos de predicadores. Y me dice a mí, hermano Grandón, ¿usted se animaría a predicar? Y yo le dije que sí, no tendría problema, nunca en mi vida había predicado. Y el pastor me dice algo que era como si me anticipara lo que iba a venir. Me dice, amén hermano, porque el reino de los cielos es de los valientes. Y bueno, y yo tuve una predicación, mi primera predicación, en enero del 2004. Hablé de la fe. Le decía a los hermanos que hay que estar en las buenas y en las malas con Dios. Y mi relación, y así, hablando todo el contenido que habla de la fe, ¿no? Sabes que en ese momento, hasta ahí iba todo bien, todo ok. Pero ahora vamos a la práctica. Uno dice, bueno, es linda la teoría, pero la práctica, ahora vamos a ver, ahí se van a poner las cosas en juego. Sabes que después de esa predicación empecé a tener problemas y, y ya no la voy a mencionar todo, pero empecé a tener problemas en muchas cosas que no me esperaba, ¿no?
Y bueno, teníamos una casa acá en Argentina que en ese tiempo me aconsejan, ¿por qué no vas a vender esa casa? En vez de andar arrendando, alquilando. Y bueno, y saqué pasaje para Argentina, llego a la aduana, me dice el policía, tenemos un problema con usted. Le notificamos que usted está detenido. Y me da la causa y todo el tema, y yo quedé helado. Pensé que me estaban haciendo una broma. Pensé que me estaban haciendo una broma. Y volviendo al tiempo de atrás, ¿cuál fue el problema? Cualquiera puede caer en la cárcel, aunque sea por algo tan inocente, ¿no? Yo cometí un error en ese tiempo yo no estaba muy vinculado en la cosa espiritual con Dios, pero en ese tiempo había llegado una información en Argentina, yo estoy hablando más de 10 años atrás, que en Santiago de Chile estaban pagando una muy buena suma. Haciendo corta la historia, fui, firmé papeles, mucha gente firmó papeles, en realidad era una estafa, era todo un engaño. Y el enemigo tiene esa astucia también. Cuando vos no estás tomado de la mano de Dios, corres el riesgo también de caer y bueno, caes en la trampa que el enemigo te tiende. Entonces me dice el policía, bueno, baje sus cosas y lo vamos a llevar a la cárcel. Y yo quedé, no podía aterrizar, pensé que era un sueño, una pesadilla, a veces me daba unos cachetazos, pero no. Y bueno, me llevaron a la cárcel de Curacautín. Y, y bueno, le dije al guardia si me podía dar permiso eh, para llamar a mi familia. Llamé y me atendió mi hija, le expliqué, se largó a llorar, yo también me largué a llorar, no entendía nada y, y bueno, ahí me llevaron al patio, viste, cuando vos llegás a un lugar así, una cárcel, te puedes encontrar con cualquier tipo de persona, pero gracias a Dios, Dios estaba ahí conmigo, yo sentía que estaba ahí y esa noche me, me arrodillo y le digo al Señor, yo no le pedí que me sacara de ese lugar, yo le pedí que me mostrara con qué propósito estaba en ese lugar. Y resulta que, bueno, y Dios tenía un propósito. A la siguiente noche llega un muchacho, un preso, 20 años, y tenía cara de aspecto de malandra, ¿no? Malo, malo, ¿no? Y cuando llega él me dice, amigo, ¿qué le anduvo pasando? ¿En qué problema se metió? Y yo le dije, bueno, no tendría que haber firmado unos papeles que una gente me estafó, me engañó y todo el tema. Y él me daba ánimo. No, amigo, no se haga problema, porque yo estaba mal, yo estaba desanimado, pero no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Y él sabe que me daba ánimo, no, amigo, no se deprima, usted va a salir libre, ánimo, dice, cuánta gente inocente acá hay en la cárcel y bueno, después ya ven que después comprueban que son inocentes y salen. Y acá me pasa la parte donde uno queda, viste que En ese encuentro con Dios. Yo he estado atenta escuchando tu historia, Jorge, y que me imagino que has resumido bastante por temas de tiempo, pero es demasiado sorprendente cómo el enemigo es tan astuto, obviamente, porque él está ya como león rugiente buscando a quien devorar, pero a los hijos de Dios todas las cosas les ayuda para bien conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y Jorge nunca imaginó que estando en la cárcel iba a encontrarse con Dios, iba a hablarle el Padre Celestial, iba a ser de bendición estar en ese lugar, por decirlo de alguna forma. Jorge, continúa con la historia. Apocalipsis 2:10 dice,
no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo va a enviar a muchos de vosotros a la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona en la vida eterna. Yo en ese momento, esta historia está muy basada en lo que dice Efesios 6:10 en adelante con el tema de la armadura del cristiano. ¿Sabe? Cuando el joven me estaba hablando, este muchacho, escucho una voz que no existe en este mundo, no tiene género, no es masculino ni femenino. Escucho esta maravillosa voz que me habla acá al consciente y me dice así: hablarle de Dios a este muchacho. Y vos sabés que le empecé a hablar de Dios y me desconocí. Empezaron a salir palabras, va, y y le hablé de la venida de Cristo, le hablé de la historia de Noé. El muchacho me escuchaba atentamente y, y bueno, terminamos la charla de esa forma. El muchacho llegaba a la noche porque tenía reclusión nocturna, o sea, por portarse bien le daban un premio y salía libre, ¿no? Sabe que la siguiente noche llega el muchacho y me dice, y me toca el hombro, me dice: ¿por qué no me sigue hablando de Dios? Mire, yo le voy a contar lo que me pasó ayer. Llegué a mi casa, le conté a mi mamá que había un hombre en la cárcel que me estaba hablando de Dios. Y mi mamá me dice: escúchalo, hijo mío, porque te va a hacer bien para tu vida. Y mi hermanita en ese momento dice: ¿sabe, hermanito? Yo tuve un sueño hace día atrás y en ese sueño veía un enviado de Dios a hablarte el evangelio a ti. Mire, usted anoche me estuvo hablando de Dios y yo sentí algo en el corazón que no se lo puedo describir. Mire, yo tengo amigos evangélicos, pentecostales, iba a su iglesia, me largaba a reír, me burlaba de las cosas que hacían, pero usted anoche me estuvo hablando de Dios y sentí algo en el corazón que no se lo puedo describir. Y él empieza a contarme su historia. Mire, yo tengo un padre malo, malo pero malo. Llegaba borracho, le pegaba a mi madre, a todos nosotros, no hacía la vida imposible, no se podía vivir en esa casa. Y ahora mi padre está en una silla de ruedas, tiene cáncer. Y este muchacho empieza a llorar. Y yo traté en ese momento ser fuerte, porque yo soy muy llorón. Y me decía, pero me lo decía decía: dígame por favor, mire, yo amo a mi papá a pesar de lo malo que fue con nosotros, pero se me va a morir. Los médicos le dijeron 20 días a lo mucho tiene por el tema del cáncer. Dígame por favor, y todos llorando. Yo le digo así: mira, cuando llegues a tu casa, decile a tu papá que esté a cuentas con Dios. Y cuando Él venga por segunda vez, lo va a resucitar a Él y a todos los que en Él creen. La siguiente noche llega el muchacho y escucho de nuevo esta maravillosa voz. Mire, le soy sincero, si usted me cree o no me cree, eso yo se lo digo a todos los que están escuchando el programa, allá ustedes. Pero yo lo viví en carne propia esto, y es bíblico. Por eso cuando cuentes un testimonio, tiene que estar basado en la Biblia. Hechos 8:29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese hombre que está estudiando la palabra. Dios nos habla a nosotros de miles de formas, de miles de formas. Y, y escucho esta maravillosa voz que me dice: Jorge, no le hable más de Dios a este muchacho. Y yo en el momento entendí por qué. Porque vos no podés ser porfiado al hablarle de Dios a una persona, no ser cargante, porque la persona se cansa. ¿eh? Dejar que el Espíritu Santo obre en esa persona y listo, pero vos ya hiciste tu parte. Entonces, escucho esta maravillosa voz que me dice eso, ¿no? El sábado, yo estuve 7 días en la cárcel.
7 días nada más, gracias a Dios. El sábado me llevan a juzgado, me ponen cadenas, como todo un delincuente. No me ponen esposas. Llego allá y la señora que estaba a cargo del caso, ¿quiere que le dé un buen consejo? Me dice, búsquese un buen abogado. Y para nosotros los cristianos, ¿quién es nuestro mejor abogado? Jesucristo. ¿Sabe que la señora me dice, mire, lo hallo muy, pero muy difícil que usted salga libre, porque usted firmó papeles, está su documento. ¿Sabe cuando la señora me estaba diciendo lo hallo muy, pero muy difícil? Escucho esta maravillosa voz que me dice, Jorge, confía en mí, yo te voy a sacar de este problema. Es tan, es tan real este Dios, es maravilloso. Me pasaron cosas tan increíbles que yo, la verdad, estoy sin palabras. Yo he llegado a llorar de la alegría de las cosas que Dios hace con sus hijos. Amén. Es que es inevitable, Jorge, no emocionarse con la voz de Dios. Hasta los ángeles no se atreven ni a mirarlo, cuanto más nosotros, imperfectos, pecadores. Solo rendirnos a Jesús, rendirnos a Dios, rendirnos a ese Padre maravilloso, misericordioso, que nos ama, que hace todo lo posible por estar con nosotros, porque Él quiere vivir con nosotros por la eternidad. Ahora, ¿nosotros queremos? ¿Nosotros le vamos a permitir actuar? Yo quiero invitarte, Jorge, para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando tu historia, invitarlos, por supuesto, a la segunda parte y vamos a seguir conversando, pero ¿qué les dirías a partir de eso que has vivido y lo que hemos comentado hasta este momento a las personas que están viendo, escuchando el programa? Adelante, Jorge, para cerrar. Sí, yo lo digo por mi experiencia. Cada uno tiene su experiencia, pero todo va a un mismo objetivo. Orar, hablar con Dios, hacerte un amigo de Dios. Uno se tiene que hacer amigo, compañero de Dios todos los días. Primero, ¿qué es lo que hace uno primero al levantarse? Orar, estudiar su palabra, comunión diaria con Dios. Y Dios lo vas a ver de miles de formas, de miles de formas. Primero Dios, como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios. Ahí está la base de todo. Ahí está la base de toda la felicidad de un cristiano. Ahí está eh, todo lo que es realmente el vivir de un cristiano. Y eso hay que hacerlo, pero practicándolo primero. Dicen que el hábito más o menos lleva 40 días en hacerlo, ¿no? Se hace, por lo menos se forja, por lo que he escuchado. Hablar con Dios todos los días, consagrar tu vida, decirle, Señor, ayúdame en este día y ojalá úsame mis palabras para no herir a alguna persona. Y a veces nosotros nos desconectamos de Dios y cometemos y nos caemos al suelo, error y listo. Pero ahí está Dios, donde dice, bueno, levántate como David, ¿cierto? Y muchas personas que se tomaron de la mano de Dios y después cayeron. Para eso está nuestro Dios. Él es infinitamente amor. Y ese amor no hay palabra para describir. Yo le aconsejaría eso. Buscar a Dios en oración y ruego y clamar. Tengo, la verdad, un maravilloso amigo, un real amigo. Ahí yo, la verdad, como siempre uno dice, bueno, yo siempre creo en Dios y todo el tema, pero cuando vos conoces a Dios, ya la cosa cambia mucho. Así que bueno, esa es la invitación que le hago a todos los que me están escuchando este programa, que existe este Dios, existe, es real, es real. Esta historia continúa, es larga esta historia, pero yo solamente con esa parte yo quedé
sin palabras, sin palabras. Amén, amén. Muchas gracias, Jorge, por ese saludo, esa invitación final a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas te van a ser añadidas conforme a la voluntad y al propósito divino. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.